que estás buscando respuestas y esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un joven soldado del Imperio Romano llegó a convertirse en el símbolo de fe para millones? Esta es la historia de San Expedito, un hombre cuyo inicio estuvo marcado por el poder, la disciplina y finalmente la transformación hacia la luz de la fe cristiana. Imagina por un momento las bulliciosas calles del Imperio Romano en el siglo XIII. El sol brillaba intensamente sobre las vastas avenidas adoquinadas de Roma, donde el comercio y la milicia convivían en un equilibrio caótico. Fue en este contexto que nació Expedito, probablemente en una región prominente del imperio, en una familia noble y de alta posición social. Rodeado de riquezas materiales y privilegios, Expedito parecía destinado a una vida de gloria terrenal, pero desde muy joven ya mostraba un carácter indomable y un espíritu inquieto. Desde niño, Expedito fue expuesto a la rigurosa educación que se esperaba de los hijos de la nobleza romana. Aprendió latín y griego. Estudió filosofía, historia y las tradiciones religiosas de los dioses romanos. Sin embargo, no todo eran libros y teoría. Su formación también incluyó entrenamiento físico y militar. Puedes imaginarlo, un joven, fuerte y decidido, practicando con espadas de madera en los patios de entrenamiento, bajo la mirada estricta de instructores que no aceptaban menos que la perfección. La disciplina no solo endureció su cuerpo, sino también su mente. Era conocido por su valentía y su liderazgo, incluso entre sus pares. Al alcanzar la edad adulta, Expedito siguió el camino esperado de muchos hombres de su posición. Se unió al ejército romano. Fue asignado a una de las unidades más prestigiosas, una legión estacionada en Oriente, donde las fronteras del imperio estaban en constante tensión con los pueblos vecinos. Este no era un puesto para cualquiera. Solo los mejores y más valientes podían enfrentarse a los peligros de esas regiones. Los primeros años en el ejército estuvieron marcados por numerosas batallas y misiones. Expedito demostró ser un líder nato, un capitán que no solo daba órdenes, sino que también luchaba codo a codo con sus hombres. Los historiadores describen que su valentía en el campo de batalla era legendaria. Sin embargo, bajo esa apariencia de soldado invencible, algo comenzaba a cambiar en su corazón. Fue durante una campaña en una región remota del imperio cuando Expedito tuvo su primer encuentro con los cristianos. En esa época, el cristianismo era considerado una amenaza para Roma, y los seguidores de Cristo eran perseguidos sin piedad. Sin embargo, en uno de los pueblos que ocupó su legión, Expedito conoció a un grupo de cristianos que, a pesar de las amenazas y el sufrimiento, mostraban una fe inquebrantable. Aquella experiencia dejó una huella profunda en él. Mientras sus soldados despreciaban a los cristianos como rebeldes o fanáticos, Expedito se sintió intrigado por la serenidad y la fuerza espiritual que mostraban. ¿Cómo podían estas personas enfrentarse a la muerte con tanta calma y dignidad? Una noche, mientras descansaba en su tienda de campaña, Expedito tuvo un sueño que cambiaría el curso de su vida. En la visión, apareció un cuervo negro que le gritaba, "Cras, cras", que en latín significa mañana, mañana, incitándolo a retrasar su decisión de cambiar de vida. Pero una figura brillante, que interpretó como un mensajero divino, se presentó y le dijo, "Hodie, hoy". Ese mensaje era claro. No había tiempo para esperar. El momento de actuar era ahora. Al despertar, Expedito sintió una paz y una claridad que nunca había experimentado antes. Decidió investigar más sobre la fe cristiana y, eventualmente, abrazarla, a pesar de los riesgos que esto implicaba. Este primer capítulo en la vida de San Expedito marca el inicio de su transformación. De un soldado del imperio a un guerrero de la fe. Su valentía, disciplina y determinación, que habían sido moldeadas por su vida en el ejército,
serían las mismas herramientas que usaría para defender su nueva fe, y finalmente, convertirse en un símbolo de esperanza para millones. ¿Te imaginas lo que vendrá después? Esta es solo la primera parte de una historia llena de milagros, sacrificios y un legado que ha trascendido los siglos. Si quieres saber cómo este valiente soldado enfrentó los desafíos que se avecinaban, sigue con nosotros y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Comparte esta historia con tus seres queridos y la conversión y la decisión valiente. El sol del mediodía iluminaba las vastas extensiones del campamento militar romano. Entre las tiendas de campaña y las armas apiladas, la figura de Expedito se alzaba imponente, reflejando la disciplina y la valentía que lo habían llevado a ser un líder respetado entre sus hombres. Sin embargo, su corazón comenzaba a batallar con una inquietud que ni el acero ni la gloria podían aplacar. Ese día, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Imagina la escena. Expedito, rodeado de soldados y de las responsabilidades de la vida militar, encuentra en su interior un vacío que no puede ignorar. Desde su encuentro con los cristianos, aquellos hombres y mujeres perseguidos pero llenos de una paz inquebrantable, algo en él había despertado. Las enseñanzas que había escuchado de manera fortuita en un poblado cercano no dejaban de resonar en su mente. La duda lo carcomía. Debía seguir el camino trazado por el imperio, lleno de gloria terrenal, o escuchar ese llamado silencioso pero poderoso que parecía venir de lo más profundo de su alma. Cada noche, mientras sus hombres celebraban victorias y compartían historias, Expedito permanecía en silencio, cuestionándose qué significado verdadero tenía todo aquello. Fue en una de esas noches de incertidumbre cuando Expedito tuvo el sueño que marcó el punto de no retorno en su vida. En la visión, un cuervo negro, con un brillo maligno en los ojos, se posó frente a él y le gritó: «Cras, Cras, mañana, mañana». La voz era insistente, tentadora, instándolo a postergar la decisión de cambiar de vida. Pero entonces, una figura luminosa apareció, irradiando una paz y una autoridad que no podían ser ignoradas. Este ser celestial le dijo con firmeza: «Hodi, hoy». La palabra resonó como un eco en su mente. El mensaje era claro. No había tiempo para dudar. El momento de actuar era ahora. Al despertar, Expedito sintió una mezcla de temor y determinación. Sabía que ese sueño no era una simple alucinación, era un llamado divino. Pero aceptar ese llamado significaba desafiar al imperio, a sus superiores y, en muchos sentidos, a sí mismo. En los días siguientes, Expedito buscó activamente a los cristianos que había conocido anteriormente. Los halló en un refugio escondido, donde celebraban sus reuniones en secreto debido a las persecuciones. El líder del grupo, un anciano de mirada serena llamado Marco, lo recibió con los brazos abiertos, aunque con cautela. «Tú eres un soldado del imperio», dijo Marco con voz firme pero amable. «¿Por qué arriesgas tanto para estar aquí?» Expedito, con los ojos llenos de resolución, respondió: «He visto el valor de su fe, la paz que los acompaña incluso en medio del sufrimiento. Quiero entender lo que ustedes conocen. Quiero saber, ¿quién es ese Cristo por quien están dispuestos a morir?». Las palabras de Expedito sorprendieron a los presentes. Poco a poco, Marco le explicó las enseñanzas de Jesús, su sacrificio en la cruz y la promesa de vida eterna. Cada palabra parecía encender una llama en el corazón de Expedito. Por primera vez, sintió que había encontrado algo que valía la pena más que cualquier gloria terrenal. La decisión de Expedito fue rápida y firme. Pidió ser bautizado, aun sabiendo que esto lo convertía en un enemigo del imperio. La ceremonia tuvo lugar en la penumbra de una cueva,
iluminada solo por unas pocas antorchas. El agua del bautismo cayó sobre su frente, y en ese momento, Expedito sintió como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Era como si, por primera vez, su vida tuviera un propósito claro y eterno. Tras su bautismo, Expedito enfrentó una nueva realidad. Sabía que no podía esconder su fe por mucho tiempo. Su posición como líder militar hacía que sus acciones estuvieran bajo constante vigilancia. Sin embargo, lejos de esconderse, comenzó a hablar con sus hombres sobre los valores del cristianismo. Algunos lo escuchaban con curiosidad, otros con sospecha, pero Expedito no retrocedió. Una noche, durante una reunión con sus oficiales, uno de ellos lo confrontó. «He escuchado rumores, Expedito. Dicen que te has unido a esos traidores cristianos. ¿Es cierto?» Expedito se levantó, con la mirada fija y el corazón firme. «No son traidores», dijo con voz clara. «Son hombres y mujeres que siguen la verdad. Una verdad que ahora también es mía». La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que esas palabras significaban, pero Expedito no se detuvo. «Mi lealtad al imperio no está en duda, pero mi alma pertenece a Cristo. Si eso me convierte en un enemigo, entonces enfrentaré las consecuencias con la misma valentía con la que he enfrentado a nuestros enemigos en el campo de batalla». Este capítulo de la vida de San Expedito es un testimonio de coraje y fe. Su decisión de abrazar el cristianismo no solo lo alejó de los privilegios y el poder, sino que también lo puso en el camino del sacrificio. Pero su ejemplo demuestra que, cuando el corazón encuentra la verdad, no hay obstáculo que pueda detenerlo. Milagros y prueba de fe. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma presagiara los desafíos que Expedito estaba a punto de enfrentar. Ahora, como un hombre de fe declarada, su vida no solo había cambiado en lo espiritual, sino también en lo mundano. Había pasado de ser un líder militar venerado a un hombre constantemente vigilado, cuestionado y a menudo rechazado por aquellos que antes lo admiraban. Pero fue en este periodo de pruebas donde se manifestaron los milagros que marcarían para siempre su legado. La noticia de su conversión se había esparcido rápidamente entre las filas del ejército romano, y más allá, hasta llegar a oídos de los gobernantes locales. Era inconcebible que un comandante de su prestigio hubiese abrazado una fe considerada subversiva y peligrosa. Fue llamado a comparecer ante el gobernador de la región, quien, aunque inicialmente incrédulo, se mostró dispuesto a escuchar su versión. La reunión tuvo lugar en un gran salón adornado con columnas de mármol y estatuas que rendían homenaje a los dioses romanos. Expedito, héroe del imperio, ¿qué es esto que escucho? ¿Has abandonado nuestras tradiciones por una superstición extranjera?, preguntó el gobernador con una mezcla de incredulidad y desdén. Expedito, firme y sereno, respondió: «No he abandonado nada que sea verdadero. Lo que he encontrado es una fe que trasciende lo terrenal, una verdad que da sentido a mi existencia. Mi lealtad al imperio permanece, pero mi alma pertenece a Cristo». Las palabras de Expedito causaron un murmullo entre los presentes. El gobernador, enfurecido, exigió que renegara de su fe públicamente, pero Expedito se negó con la misma firmeza que lo caracterizaba en el campo de batalla. Fue entonces cuando comenzaron las pruebas. En un esfuerzo por quebrantar su espíritu, el gobernador ordenó que Expedito fuera sometido a un castigo público. Fue azotado en la plaza central, frente a una multitud que se debatía entre la admiración y el temor. Pero, a pesar del dolor, Expedito no pronunció ni una sola palabra de renuncia. Al contrario, su rostro reflejaba una paz que desconcertaba a sus verdugos. Una noche, mientras estaba encarcelado, ocurrió el primer milagro que muchos atribuyen a su intercesión divina. La cárcel estaba rodeada de guardias y sellada con pesadas puertas de hierro.
Sin embargo, cuando un grupo de cristianos llegó en secreto para orar cerca del lugar, las cadenas que sujetaban a Expedito se rompieron inexplicablemente, y la puerta de su celda se abrió sin que nadie la tocara. Los guardias, al descubrir lo sucedido, quedaron paralizados por el miedo, mientras Expedito simplemente los miraba con compasión y decía: «No temáis, lo que ocurre no es obra mía, sino de aquel que es todopoderoso». A pesar de que tuvo la oportunidad de escapar, Expedito decidió permanecer y enfrentar su destino. Sabía que su testimonio sería más poderoso si enfrentaba las consecuencias de su fe con valentía. Su decisión inspiró a muchos, incluyendo a varios de los guardias que, tiempo después, se convertirían al cristianismo. Otro evento milagroso ocurrió cuando un grupo de niños, cuyas madres habían sido convertidas al cristianismo gracias al ejemplo de Expedito, se enfermó gravemente debido a una epidemia que asolaba la región. Desesperadas, las madres acudieron a Expedito para pedirle que orara por sus hijos. A pesar de su confinamiento, Expedito se arrodilló y elevó una oración ferviente al cielo. Esa misma noche, todos los niños fueron sanados. Las noticias de 1900, este milagro se esparcieron como un incendio, atrayendo aún más personas a la fe cristiana. El gobernador, alarmado por el creciente número de conversos, intentó una última estratagema. Convocó a Expedito a un juicio público donde sería obligado a realizar un sacrificio a los dioses romanos. La plaza estaba abarrotada de espectadores, muchos de los cuales habían venido con la esperanza de ver un acto de fe que desafiaría al poder del imperio. Cuando le presentaron el altar y la ofrenda, Expedito levantó la mirada hacia la multitud y habló con una voz clara y poderosa. El verdadero sacrificio no es ofrecer incienso a falsos dioses, sino entregar el corazón y la vida al único Dios verdadero. Hoy, yo hago ese sacrificio ante todos ustedes. Con esas palabras, Expedito derribó el altar, provocando un caos en la plaza. Aunque esto selló su destino, también marcó el comienzo de una nueva ola de fe entre aquellos que fueron testigos de su valentía. Esa misma noche, mientras esperaba su ejecución, Expedito fue visitado por varios cristianos que lograron infiltrarse en la cárcel. Entre ellos estaba una mujer llamada Livia, cuyo hijo había sido sanado gracias a las oraciones de Expedito. Llorando, ella le dijo: «Tu fe nos ha salvado a muchos, pero ¿qué será de nosotros cuando te hayas ido?». Expedito, con una sonrisa serena, respondió: «No me iré. Cada vez que invoquen el nombre de Cristo y pidan con fe, Él estará con ustedes. Y donde esté Él, también estaré yo». Esa promesa se convirtió en una de las bases de la devoción a San Expedito, quien, incluso antes de su martirio, demostró ser un intercesor poderoso y un modelo de fe inquebrantable. Pero su prueba aún no había llegado a su culminación. El día de su ejecución se acercaba, y con él, la oportunidad final de demostrar que el amor a Dios puede superar incluso el miedo a la muerte. El martirio. El día amaneció con un cielo de un gris opaco, como si la naturaleza misma se preparara para presenciar uno de los actos más impactantes de la historia del cristianismo primitivo. Las calles de la ciudad estaban llenas de murmullos y pasos apresurados. Había llegado el momento que muchos esperaban con angustia y otros con morbosa curiosidad: el martirio de Expedito. Encadenado y escoltado por un grupo de soldados, Expedito caminaba con una calma que desconcertaba a sus verdugos. Su mirada no revelaba ni miedo ni resignación, sino una serenidad profunda que parecía emanar de un lugar más allá de lo terrenal. En su corazón, sabía que este no era el final, sino el comienzo de su testimonio eterno. El camino hacia el lugar de la ejecución estaba flanqueado por una multitud. Algunos lloraban en silencio, incapaces de contener su dolor ante la pérdida de un hombre que había inspirado a tantos.
Otros lanzaban insultos y maldiciones, instigados por las autoridades que lo habían condenado. Entre la multitud, una mujer joven con un niño en brazos se arrodilló mientras Expedito pasaba. Era Livia, la mujer cuyo hijo había sido sanado por las oraciones de Expedito. «Gracias, santo hombre. Tu fe ha salvado a mi familia», gritó ella, rompiendo el silencio. Expedito se detuvo por un momento y la miró con ternura. Aunque sus manos estaban atadas, inclinó la cabeza en un gesto de bendición. «Confía siempre en el Señor, Livia. Su amor nunca te abandonará». Los soldados lo empujaron para que continuara, pero esa breve interacción quedó grabada en el corazón de todos los que la presenciaron. El lugar de la ejecución era un espacio abierto a las afueras de la ciudad, donde ya se habían llevado a cabo innumerables martirios. Una cruz estaba erigida en el centro, y alrededor había instrumentos de tortura y un poste donde se ataría a Expedito. El gobernador, rodeado de sus consejeros, observaba desde un estrado elevado, esperando que el castigo sirviera como advertencia para otros cristianos. Cuando llegaron, los soldados despojaron a Expedito de su capa y lo ataron al poste. Las primeras torturas comenzaron. Su cuerpo fue golpeado con varas, dejando marcas profundas y sangrantes en su piel. Cada golpe resonaba en el aire, acompañado de jadeos ahogados de la multitud. Sin embargo, Expedito no gritó ni imploró. En su lugar, pronunciaba oraciones en voz baja. «Señor Jesucristo, dame la fortaleza para soportar este sufrimiento. Que mi sangre sea semilla para la fe de muchos». El gobernador, al ver su resistencia, se levantó con frustración. «Expedito, última oportunidad. Renuncia a tu fe y serás perdonado. Recuperarás tu honor y tu lugar en el ejército». Expedito levantó la mirada, sus ojos llenos de una luz que parecía desafiar la misma muerte. «Mi honor está en servir a Cristo. No tengo miedo a la muerte, porque Él me espera más allá de esta vida». El gobernador, furioso, ordenó que se intensificara la tortura. Lo azotaron con flagelos de metal, desgarrando su carne, y luego lo cubrieron con sal para agravar su dolor. La multitud comenzó a murmurar, algunos horrorizados y otros impresionados por la resistencia de aquel hombre. En medio del suplicio, un soldado, incapaz de contener su curiosidad, se acercó a Expedito. «¿Cómo puedes soportar esto? ¿De dónde viene tu fuerza?». Con voz entrecortada pero firme, Expedito respondió: «Mi fuerza no es mía, sino de Dios. Si crees en Él, también encontrarás esa fuerza». El soldado retrocedió, visiblemente conmovido, mientras otro se apresuraba a llevar a cabo las órdenes. Finalmente, el gobernador ordenó que se llevara a cabo la ejecución. Expedito fue desatado del poste y llevado al centro del campo, donde un verdugo ya lo esperaba con una espada. Antes de arrodillarse, Expedito miró a la multitud por última vez. «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Confíen en Cristo, porque Él es la vida eterna». Con esas palabras, se arrodilló y cerró los ojos. El verdugo, visiblemente nervioso, levantó la espada. En el momento en que la hoja cayó, un rayo de luz atravesó el cielo gris, iluminando el lugar donde yacía Expedito. La multitud quedó en silencio absoluto, como si el mismo cielo hubiera atestiguado el sacrificio de aquel hombre. Aquellos que presenciaron el martirio no pudieron olvidar lo que habían visto. La calma y la valentía de Expedito se convirtieron en un testimonio poderoso que inspiró a muchos a abrazar la fe cristiana, incluso a costa de sus propias vidas. El soldado que había hablado con él esa tarde fue uno de los primeros en convertirse, llevando la historia de Expedito a rincones lejanos del imperio. Aunque el gobernador intentó sofocar el impacto de su martirio, fue en vano. Las historias de milagros comenzaron a multiplicarse poco después de su muerte,
y su nombre se convirtió en sinónimo de coraje, fe y esperanza. Pero esto solo era el principio del legado de San Expedito, que continuaría creciendo mucho después de su partida. Legado y milagros póstumos. Tras el martirio de Expedito, la atmósfera en la región cambió de manera palpable. Aunque las autoridades intentaron sofocar el impacto de su sacrificio, la semilla de fe que había plantado comenzó a germinar con fuerza. La historia de su valentía y devoción se propagó de boca en boca, trascendiendo fronteras y encendiendo corazones en todo el Imperio Romano. Pero lo más extraordinario ocurriría después de su muerte, una serie de eventos milagrosos que sellarían su lugar como un símbolo eterno de esperanza y acción. Los primeros relatos de milagros comenzaron poco después de su ejecución. En la misma zona donde Expedito había sido martirizado, una mujer llamada Claudia, que sufría de una enfermedad incurable, visitó el lugar para rezar en secreto. En medio de sus lágrimas, sintió una energía inexplicable que recorrió su cuerpo. Al levantarse, se dio cuenta de que estaba completamente curada. La noticia de su recuperación se extendió rápidamente, y pronto, el lugar se convirtió en un sitio de peregrinación para aquellos que buscaban un milagro en sus propias vidas. En otra región, un soldado que había formado parte del destacamento encargado de ejecutar a Expedito, comenzó a experimentar sueños inquietantes. Cada noche, veía a Expedito vestido con una armadura resplandeciente, pronunciando palabras de consuelo y exhortándolo a arrepentirse de sus acciones. Finalmente, el soldado, consumido por el remordimiento, abandonó el ejército y dedicó el resto de su vida a servir a los pobres y enfermos, convencido de que Expedito había intercedido directamente para redimir su alma. Con el paso del tiempo, los fieles comenzaron a asociar a Expedito con causas urgentes. Las historias de intervenciones milagrosas se multiplicaban. Comerciantes que oraban por solución inmediata a problemas financieros y encontraban ayuda inesperada. Madres que clamaban por la vida de sus hijos enfermos y veían curaciones inexplicables. Estudiantes que buscaban claridad en momentos de confusión y encontraban respuestas. En cada caso, las personas aseguraban haber recibido la gracia después de invocar el nombre de Expedito con fe sincera. Uno de los relatos más conocidos tuvo lugar en una pequeña aldea al pie de una montaña. Durante semanas, la aldea había sido azotada por lluvias torrenciales que amenazaban con desbordar el río y destruir los hogares. Desesperados, los habitantes organizaron una procesión improvisada, llevando una humilde imagen de Expedito que alguien había tallado a partir de su descripción. Bajo el aguacero, los aldeanos rezaron fervorosamente. En cuestión de minutos, las nubes comenzaron a disiparse, y el río, que había alcanzado un nivel crítico, retrocedió de manera inexplicable. Desde entonces, esa aldea celebra cada año una fiesta en honor a Expedito, agradeciéndole por salvarlos de la tragedia. Los registros eclesiásticos también documentan episodios que escapan a toda explicación racional. En una iglesia construida en honor a Expedito, los sacerdotes comenzaron a notar un aroma dulce e inexplicable que impregnaba el lugar cada vez que se celebraban misas en su nombre. Este fenómeno, testificado por numerosos fieles, se consideró una señal de su continua presencia espiritual. No obstante, no todo fue sencillo para consolidar su legado. En varias ocasiones, su figura fue objeto de debate dentro de la iglesia, especialmente debido a la escasez de datos históricos verificables sobre su vida. Algunos cuestionaron su existencia, argumentando que podía tratarse de una leyenda piadosa. Sin embargo, la devoción popular era tan intensa que estos cuestionamientos no lograron disminuir su relevancia. De hecho, en lugar de debilitar su figura, estas dudas solo fortalecieron la fe de quienes veían en Expedito un ejemplo de acción inmediata y valentía inquebrantable.
Hoy en día San Expedito es venerado en todo el mundo, especialmente en América Latina, Filipinas y partes de Europa. Sus imágenes, representadas con un reloj o una cruz que dice Hodie, hoy, recuerdan a los fieles la importancia de no postergar las decisiones que pueden cambiar sus vidas. Los altares dedicados a él están llenos de velas, cartas de agradecimiento y testimonios de milagros recientes. Cada historia, cada oración respondida, refuerza su papel como el santo de las causas urgentes. El legado de San Expedito no solo se mide en milagros, sino también en la transformación de vidas. En un mundo donde la incertidumbre y la duda a menudo paralizan, su mensaje resuena con fuerza. Actuar con fe y determinación puede abrir puertas que parecían cerradas. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿qué estamos postergando que podríamos resolver hoy? Y ahora, te invito a que compartas este mensaje con quienes amas. La historia de San Expedito es una llama que debe seguir iluminando corazones. Si te ha inspirado su valentía y sus milagros, suscríbete a nuestro canal, déjanos un me gusta y comparte este video para que más personas puedan conocer el poder de su intercesión. Juntos, podemos mantener viva su memoria y su mensaje de acción y esperanza.